Hola a todos, me presento, soy Sonfu Marreros Paredes, alumno de Senati. Actualmente me encuentro cursando mi tercer semestre de la carrera de Ingeniería de Software y hoy día les voy a hablar de mi trabajo final del curso, del modelado y diseño del software. Viendo el trabajo que se ha dejado, tenemos que el objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de aplicación que gestione los trámites a realizar en una clínica veterinaria. El modelado debería incluir el diagrama de caso de usos, el diagrama de clases y el diagrama de despliegue. Tenemos el planteamiento del trabajo, son 6 puntos que tenemos que considerar, donde para el diagrama de caso de uso tendremos que identificar los actores y sus casos de uso. Luego de eso tenemos las preguntas guías, que esto ya es un poco más aparte. Centrándonos en el problema dado, proceder- procederé a mostrar lo primero que sería mi diagrama de caso de usos, luego mis plantillas sobre una descripción de los casos de usos que he realizado, después pasaría a enseñarles mi diagrama de clases, luego a mostrarles mi diagrama de componentes, para último poderles enseñar mi diagrama de despliegue. Ok, mostrándoles un poco más, procedo a enseñar mi diagrama de caso de uso. Como primer actor que vamos a encontrar será el auxiliar. Si leemos, la clínica veterinaria registra los datos de las mascotas que atiende y sus respectivos dueños. Estos datos son introducidos y gestionados por los auxiliares, que ejercen las funciones administrativas. Como vemos, nuestro primer actor será el auxiliar, que sus funciones son registrar datos, que van a ser de los dueños de las mascotas y de las mascotas de esos dueños. Luego tenemos que cada vez que un veterinario realiza una atención a un animal, esta debe ser registrada en el sistema por el mismo veterinario. Siguiente actor sería el veterinario, que una de sus funciones que nos dice ese segundo punto es que el veterinario va a registrar la atención de dicho animal. Luego tenemos que cada atención el veterinario registra un diagnóstico, donde para registrar diagnósticos se debe considerar sus procedimientos realizados, tratamientos a seguir e indicaciones. Otra función que cumple el veterinario: registrar el diagnóstico. Y usando el include, incluimos que antes de registrar el diagnóstico debe contar con los procedimientos realizados y tratamientos a seguir e indicaciones, como unos subpasos antes de realizar como unas subfunciones antes de realizar la función principal. Siguiendo con la lectura, decimos que los resultados del análisis de laboratorio y cualquier otro archivo como imágenes de rayos X y que estén relacionados con la atención deben ser almacenados en formatos PDFs. Y luego se continúa que el cliente podrá acceder a la web para revisar los detalles de las atenciones realizadas, que es la historia clínica, y así como descargar los PDFs, si los desea, de cualquiera de sus mascotas. Terminando el servicio, el cliente podrá realizar el pago en efectivo o tarjeta de crédito. Ok, ¿qué podemos rescatar de estos tres últimos puntos? Podemos rescatar al actor, que va a ser el cliente, y sus acciones. Como vemos acá, nos dice que el cliente podrá acceder al sitio web. Entonces, el cliente, una de sus funciones va a ser acceder al sitio web. Pero antes de acceder al sitio web, va a tener que iniciar sesión, así que lo relacionamos con un include, una subfunción antes de realizar la función, que sería acceder al sitio web. Luego, con un extend, que sería algo opcional, que se usa para momentos opcionales, de que si el usuario accede al sitio web, una de las funciones que podría realizar sería revisar los detalles de las atenciones o la historia clínica. En revisar los detalles y las atenciones se va a encontrar también otra, otra función, que sería otro caso de uso, que sería el descargar ese historial clínico en archivos PDF. Pero esta es una decisión que lo decide el actor cliente.
por eso se utilizaría el este, porque si lo vemos acá, podemos ver que así como descargar archivos PDFs, si lo desea de cualquiera de sus mascotas, usaríamos el este para poderlo relacionar. Luego, el último punto nos está hablando de que al terminar el servicio el cliente podrá realizar el pago en efectivo o con tarjeta de crédito. Así que vamos a crear, el cliente lo vamos a relacionar con un caso de uso, con algo que va a realizar, que va a ser realizar el pago. Pero antes de realizar el pago, el cliente debe seleccionar el método de pago que va a usar para realizar ese pago, que, que puede ser en efectivo o tarjeta de crédito. Esto también como son como algo que el usuario va a escoger, usaríamos el extend para agregarlo como extendidos, mostrando que digamos que si el cliente va a realizar un pago, debe escoger su método de pago y puede ser entre efectivo o tarjeta. Bueno, con esto ya he explicado. Estos cuadros son, si se preguntan por qué son estos cuadros, son para decir que en este cuadro ya está interactuando con el sistema nuestro actor. Bueno, ahora voy a explicarle las plantillas de cada caso de uso, de las especificaciones del caso de uso. Si vemos nuestro diagrama, el primer caso de uso que tenemos es el registrar datos de los dueños y tenemos al actor auxiliar. Vamos a guardar y vamos a registrar datos del dueño. Aquí se nos muestra una plantilla de especificaciones de casos de uso. Tenemos la identificación historial de casos de uso, el ID de caso de uso, el auxiliar registra datos de un dueño, el nombre del caso de uso, registrar datos del dueño y versión número 1. El objetivo final es lograr registrar los datos del dueño al sistema, creado por Sunfumar Paredes en la fecha del 11 del 6 de 2023. El usuario o actor es el auxiliar. El nombre del propietario del negocio es el dueño de la clínica veterinaria. El detonante. El auxiliar ejecuta el registro de los datos de un dueño de una mascota. La frecuencia de uso diariamente. Condiciones previas. El auxiliar ha iniciado sesión en el sistema. El auxiliar tiene los datos necesarios del dueño disponibles. Flujo principal. El auxiliar selecciona la opción registrar datos del dueño en el sistema, en la interfaz del sistema, lo que despliega un formulario vacío. A continuación, el auxiliar completa los campos del formulario con información del dueño. Una vez completados, el auxiliar selecciona la opción guardar o registrar para almacenar los datos en el sistema. El sistema valida los datos ingresados asegurándose de que cumplan con los formatos y restricciones necesarios. Una vez validados, la información del dueño se registra en la base de datos del sistema y se muestra un mensaje de confirmación al usuario indicando que los datos del dueño se han registrado exitosamente. Este proceso permite al auxiliar capturar y almacenar de manera eficiente la información relevante del dueño en el sistema de la clínica veterinaria. Ahora le voy a hablar de sus pasos, de que cada paso va a estar haciendo las acciones del usuario y acciones del sistema. En el paso 1, el auxiliar selecciona la opción registrar datos del dueño en la interfaz del sistema. El sistema va a mostrar su menú de opciones, entre ellas se va a encontrar registrar datos del dueño. Después el sistema muestra un formulario vacío para que el auxiliar ingrese los datos del dueño. El auxiliar completa los datos del dueño. Una vez que haya completado los campos, el auxiliar selecciona la opción guardar o registrar para almacenar los datos del dueño en el sistema. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumpla con las restricciones necesarias. Una vez validados, el sistema ingresa la información del dueño en la base de datos.
Luego, por último, el sistema muestra un mensaje de confirmación al auxiliar indicando que los datos del dueño se han registrado exitosamente. Como flujo alternativo, en caso de que el auxiliar complete los campos del formulario con información incorrecta o incompleta, el sistema valida los datos ingresados y detecta errores y campos faltantes. En tal situación, el sistema muestra un mensaje de error específicos indicando los problemas encontrados en los campos correspondientes. El auxiliar corrige los datos erróneos e incompletos según las indicaciones proporcionadas por el sistema. Luego el auxiliar vuelve a seleccionar la opción guardar o registrar para intentar guardar los datos corregidos. El sistema valida nuevamente los datos ingresados asegurándose de que en este de que esté el formato correcto y cumpla con las restricciones necesarias. Una vez validadas la información del dueño, se registra en la base de datos del sistema y se muestra un mensaje de confirmación al auxiliar indicando de que los datos del dueño se han registrado exitosamente. Este proceso permite al auxiliar corregir errores y completar información necesaria para lograr el registro exitoso de los datos del dueño en el sistema de la clínica veterinaria. Paso 1. El auxiliar completa los campos del formulario con información incorrecta o incompleta. El sistema valida los datos ingresados y encuentra errores o campos vacíos. Luego el sistema muestra mensajes de error indicando los problemas encontrados en los campos correspondientes. Luego el auxiliar corrige los datos erróneos o incompletos según las indicaciones del sistema. Luego el sistema muestra dónde están los errores o incompletos. El auxiliar selecciona la opción guardar o registrar para intentar guardar los datos. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumplan con las restricciones necesarias. Una vez validados, el sistema ingresa la información del dueño en la base de datos. Luego el sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario indicando de que los datos del dueño se han registrado exitosamente. Luego, con flujo de excepción, tenemos que durante el flujo principal del caso de registrar datos, puede ocurrir una excepción que impida completar la operación con éxito. En caso de detectarse una excepción, el sistema muestra un mensaje de error específico como error en la base de datos o error en el sistema. La excepción se registra en un archivo de registros para su análisis y resolución posterior. El auxiliar recibe un mensaje de error y, para superar la situación, debe registrar los datos a mano y tomar nota de ellos. Una vez solucionado el error, el auxiliar vuelve a ingresar los datos en el sistema para completar el proceso de registro del dueño. Durante el flujo principal del caso de uso, registrar datos del dueño, ocurre una excepción que impide completar la operación con éxito. El sistema detecta una excepción y muestra un mensaje de error indicando la naturaleza del problema como error en la base de datos o error del sistema. El sistema registra la excepción por un archivo de registro para su posterior análisis y resolución. El auxiliar recibe un mensaje de error. El sistema brinda una notificación al auxiliar. El auxiliar, debido al problema, registra los datos a mano para luego de solucionar el error, volverlo a ingresar. Esto sería nuestro primer caso, registrar dueño. Error, volver. Aquí sería volver. Ahora pasaríamos al siguiente caso de uso, que sería el número 2, que con lo que vimos que el auxiliar realiza dos casos de uso, registrar datos de los dueños y registrar datos de las mascotas. Tenemos el ID del caso, auxiliar registra datos de la mascota, el nombre de caso uso, registra datos de la mascota, el objetivo lograr registrar los datos de las mascotas al sistema, el auxiliar, el autor de auxiliar, nombre, el dueño de la clínica, el detonante, el auxiliar ejecuta el registro de datos de una mascota, frecuencia diariamente, condiciones previas, el auxiliar ha iniciado sesión en el sistema, el auxiliar tiene los datos necesarios de la mascota disponibles. Flujo principal.
El auxiliar selecciona la opción correspondiente en la interfaz del sistema. A continuación se muestra un formulario vacío donde el auxiliar completa los campos con la información requerida de la mascota como nombre, especie, raza, edad, entre otros. Una, una vez completados los campos, el auxiliar selecciona la opción guardar o registrar para almacenar los datos en el sistema y el sistema realiza la validación de los datos ingresados, verificando el formato y las restricciones necesarias. Si la validación es exitosa, la información de la mascota se registra en la base de datos y se muestra un mensaje de confirmación al auxiliar indicando el éxito del registro. Paso 1. Acciones del auxiliar. El auxiliar selecciona la opción registrar datos de la mascota en la interfaz del sistema. El sistema muestra el formulario vacío para que el usuario ingrese los datos del sistema. Luego el auxiliar completa los campos del formulario con la información requerida como nombre, especie, raza, edad, entre otros. Una vez completados los campos, el auxiliar selecciona la opción guardar o registrar para almacenar los datos de la mascota en el sistema. Luego el sistema valida los campos para asegurarse que esté en el formato correcto y cumpla con las restricciones necesarias. Una vez validados, el sistema registra la información de la mascota en la base de datos. El sistema muestra un mensaje de confirmación al auxiliar indicando que los datos de la mascota se han registrado exitosamente. Luego, como flujo alternativo, tenemos que durante el proceso de registro de datos de la mascota, el sistema tiene la opción de cancelar la operación en cualquier momento. Para hacerlo, el auxiliar selecciona la opción cancelar en la interfaz del sistema. A continuación, el sistema muestra una confirmación al auxiliar para asegurarse de que se desea cancelar el registro. Si el auxiliar confirma la cancelación, el sistema descarta los datos ingresados hasta ese momento y no se realiza ningún registro en la base de datos. Finalmente, el sistema muestra un mensaje indicando que el registro de los datos de la mascota se han cancelado. Un momento. ¿Se están grabando? Ok, paso 1. En cualquier momento durante el proceso de registro de los datos de la mascota, el auxiliar puede optar por la opción de cancelar la operación. El auxiliar selecciona la opción de cancelar. El sistema muestra una confirmación al auxiliar de asegurarse de que desea cancelar el registro de los datos de la mascota. El auxiliar confirma la cancelación. El sistema descarta los datos ingresados hasta ese momento y no se realiza ningún registro en la base de datos. Luego el sistema muestra un mensaje indicando que el registro de los datos de la mascota ha sido cancelado. Luego tenemos el flujo de sesión. ¿Okay? Durante el proceso de registro de datos puede ocurrir un error inesperado en el sistema. Cuando esto sucede, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error genérico informando que ha ocurrido un problema y que no se ha podido completar el registro de datos de la mascota. En ese momento, el sistema ofrece al auxiliar la opción de intentar nuevamente o de cancelar la operación. Si el auxiliar selecciona la opción cancelar, el sistema descarta los datos ingresados hasta ese momento y se realiza ningún registro en la base de datos. Posteriormente, el sistema muestra un mensaje indicando de que se ha producido un error y que el registro de los datos de la mascota no se han completado. Bueno, paso 1. Durante este proceso de registro de los datos de la mascota se produce un error inesperado en el sistema. El sistema detecta el error y muestra un mensaje de error genérico indicando que ha ocurrido un problema y no se puede completar el registro de datos de la mascota. Luego el sistema brinda al auxiliar la opción de intentar nuevamente y de cancelar la operación. Luego el auxiliar selecciona la opción de cancelar. El sistema descarta los datos registrados hasta ese momento y no se realiza ningún registro en la base de datos. Luego el sistema muestra un mensaje indicando que se ha producido un error y que el registro de datos de la mascota no se ha completado. Esto sería el segundo flujo que tenemos sobre el registro de datos de la mascota. Que nos vamos ahora al tercero, que sería el actor veterinario con su caso registrar atención del animal.
tenemos el ID del caso de uso. El veterinario registra una atención del animal. Nombre del caso, registra la atención de un animal. Objetivo, lograr registrar la atención de un animal al sistema, creado por Son Fumarros Paredes en la fecha del 11 del 6 de 2023. El actor, el veterinario. El dueño de la clínica veterinaria es el nombre del propietario del negocio. El detonante, el veterinario ejecuta registro de la atención de un animal. La frecuencia del uso diariamente. Condiciones previas. El veterinario debe estar autenticado en el sistema con sus credenciales de acceso. El animal al que le va a registrar la atención debe estar registrado previamente en el sistema. El veterinario debe tener los conocimientos y autorizaciones necesarias para realizar y registrar la atención al animal. Luego, como flujo principal tenemos que el veterinario selecciona la opción registrar atención del animal en la interfaz del sistema, lo que le permite acceder al formulario de registro. El sistema muestra un formulario vacío en el que el veterinario completa los datos con los detalles de la atención, como la fecha, los síntomas, el diagnóstico y los tratamientos. Una vez completados los campos, el veterinario selecciona la opción guardar para almacenar los datos de la atención. El sistema valida los datos ingresados. Si son correctos, registra la información en la base de datos y la asocia al animal correspondiente. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario informándole que la atención del animal se ha registrado exitosamente. Este flujo principal le permite al veterinario registrar de manera eficiente y precisa la atención realizada a los animales en el sistema. Paso 1. El veterinario selecciona la opción registrar atención animal en la interfaz del usuario, en la interfaz del sistema. El sistema muestra la opción registrar atención animal en su interfaz. El sistema muestra un formulario vacío para el veterinario ingresa los datos detalles de la atención, como la fecha, los síntomas, el diagnóstico, los tratamientos, entre otros. El veterinario completa los campos del formulario con la información requerida. Luego, una vez completados los campos, el veterinario selecciona la opción guardar para almacenar los datos de la atención en el sistema. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumplan con las restricciones necesarias. Una vez validados, el sistema registra la información de la atención en la base de datos y la asocia al animal correspondiente. Luego el sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando de que la atención del animal se ha registrado exitosamente. Luego, como flujo alternativo tenemos que el veterinario identifica un error al ingresar los datos durante el proceso de registro. En ese momento opta por la opción cancelar o modificar para corregir los datos erróneos. Si elige la opción modificar, el sistema muestra un formulario con los campos ya completados previamente por el veterinario. Luego el veterinario realiza las modificaciones necesarias en los campos incorrectos y vuelve a intentar guardar la atención. El sistema valida nuevamente los datos ingresados. Si son correctos, registra la información de la atención en la base de datos y asocia al animal correspondiente. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario informándole que la atención del animal se ha registrado exitosamente. Este flujo alternativo brinda la posibilidad al veterinario de corregir cualquier error en los datos de la atención antes de finalizar el proceso de registro. Paso 1. Durante el proceso de registro de la atención animal, el veterinario identifica que ha cometido un error al ingresar los datos. El veterinario selecciona la opción cancelar o modificar para corregir los datos erróneos. El sistema muestra la opción de cancelar o modificar para corregir los datos erróneos. El sistema muestra el formulario con los campos ya completados previamente por el veterinario. El veterinario realiza las modificaciones necesarias en los componentes incorrectos y vuelve a intentar guardar la atención. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumplan con las restricciones necesarias. Luego, una vez realizados, el sistema muestra la información de la atención
en la base de datos y la asocia al animal correspondiente. El sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando que la atención del animal se ha registrado exitosamente. Como flujo de sección tenemos que durante el proceso de registro se produce un error inesperado en el sistema detecta un error y muestra un mensaje genérico indicando de que no se puede completar el registro de la atención al animal. En ese punto, el sistema brinda al veterinario una opción de reintentar o completar la operación o cancelar la operación. Si el veterinario selecciona la opción de cancelar, el sistema descarta los cambios ingresados en- hasta ese momento y no se realiza ningún registro en el sistema. El sistema muestra la opción indicando que se ha producido un error y que el registro de la atención al animal no se ha completado correctamente. Este flujo de sección permite manejar situaciones imprevistas y comunicar al veterinario sobre el error ocurrido en el proceso de registro. Luego, como paso tenemos, durante el proceso de registro de la atención del animal, se produce un error inesperado en el sistema. El sistema detecta el error y muestra un mensaje de error genérico informando que ha ocurrido un problema y no se puede completar el, el registro de la atención del animal, pero por ende el sistema muestra la opción de reintentar o cancelar. Luego, el veterinario selecciona la opción de cancelar. El sistema descarta los datos ingresados hasta ese momento y no se realiza ningún registro en el sistema. El, el sistema muestra un mensaje indicando de que se ha producido un error y que el registro de la atención al animal no se ha completado. Esto sería nuestro registro de la atención al animal, cuando el veterinario registra que ha atendido al animal. Luego tenemos el siguiente, el siguiente caso de uso, que es registrar el diagnóstico. Como vemos, el registrar diagnóstico, revisar detalles. Sí. El registrar diagnóstico va a incluir lo que va a ser los procedimientos realizados y tratamientos a seguir e indicaciones. Deme un momento, por favor. Ok, reanudando, tenemos la plantilla de especificaciones de caso de uso. El ID del caso de uso es el veterinario registra el diagnóstico. El nombre del caso de uso, registrar diagnóstico. El objetivo final, lograr registrar el diagnóstico, creado por Sonfumarrelos Paredes en la fecha del 11 del 6 de 2023. El actor va a ser el veterinario, el dueño del negocio va a ser el dueño de la clínica de la veterinaria. El detonante es el veterinario ejecuta un registro de diagnóstico, la frecuencia de uso diariamente. Como dije, este caso de uso se va a realizar otros dos casos de usos que van a ser el que tenemos el procedimiento realizados y tratamientos a seguir e indicaciones. Condiciones previas. El veterinario debe estar autenticado en el sistema como usuario con los permisos necesarios para registrar los diagnósticos. Luego, el veterinario debe haber realizado los procedimientos necesarios y tener la información requerida sobre el caso del animal. Luego, deben existir procedimientos registrados y tratamientos disponibles en el sistema para asociarlos al diagnóstico. Luego, flujo principal. El veterinario selecciona la opción registrar diagnóstico en la interfaz del sistema. El sistema muestra un formato vacío, el cual el veterinario complete con los datos con los detalles del diagnóstico, incluyendo los procedimientos realizados, los tratamientos a seguir y las indicaciones adicionales. Luego de completar los campos, el, el veterinario selecciona la opción guardar para almacenar el diagnóstico en el sistema. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que el formato sea correcto y cumplido con las restricciones. Una vez validado, el sistema registra el diagnóstico en la base de datos y lo asocia al caso del animal correspondiente. Finalmente, se muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando que el diagnóstico se ha registrado exitosamente. Paso 1. El veterinario selecciona la opción registrar diagnóstico en la interfaz del sistema.
El sistema muestra la opción registrar diagnóstico en su interfaz. El sistema luego muestra un formulario vacío que el veterinario ingrese los detalles del diagnóstico. El veterinario completa los campos del formulario con la información requerida como los procedimientos realizados, los tratamientos a seguir y las indicaciones adicionales. Luego el veterinario selecciona la opción guardar para almacenar el diagnóstico en el sistema. El sistema brinda la opción de guardar los datos para proceder a validar los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumplan con las restricciones necesarias. Una vez validados, el sistema registra el diagnóstico en la base de datos y lo asocia al caso del animal correspondiente. El sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando que el diagnóstico se ha registrado exitosamente. Luego tenemos como caso de flujo, como flujo alternativo, el veterinario identifica un error en los datos ingresados. Puede seleccionar la opción cancelar o modificar para corregir. En caso de elegir modificar, el sistema muestra un formulario con los campos previamente completados. El veterinario realiza las modificaciones necesarias en los campos incorrectos y vuelve a intentar grabar el diagnóstico. El sistema valida los datos ingresados y asegurándose de que el formato sea correcto y las restricciones. Una vez validado, el sistema muestra una actualización del diagnóstico en la base de datos con la información corregida. Finalmente se muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando que el diagnóstico se ha actualizado correctamente. Paso 1. Durante el proceso de registros del diagnóstico, el veterinario identifica que se ha cometido un error al registrar los datos. El veterinario selecciona la opción cancelar o modificar para corregir los datos erróneos. El sistema muestra el formulario con los campos ya completados previamente por el veterinario. Luego el veterinario realiza las modificaciones necesarias en los campos incorrectos y vuelve a intentar guardar el diagnóstico. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén en el formato correcto y cumplan con las restricciones necesarias. Una vez de validado, el sistema actualiza el diagnóstico en el, en el que en la base de datos con información corregida. Luego el sistema muestra un mensaje de confirmación al veterinario indicando que el diagnóstico se ha actualizado correctamente. Un momento. Ya. Luego, como flujo de sección, durante el proceso de registro de diagnóstico se produce un error inesperado en el sistema y se muestra un mensaje de error genérico indicando que no se puede completar la opción del registro. El veterinario tiene la opción de intentar nuevamente o de cancelar la operación. Si desea cancelar, el sistema descarta los datos ingresados y no se realiza ningún registro. Y se muestra un mensaje indicando que se ha producido un error y el sistema registra un diagnóstico que no se ha completado. Luego, durante el proceso de registro de diagnóstico se produce un error inesperado en el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error genérico indicando que se ha ocurrido un problema y no se puede completar el registro del diagnóstico. Luego, el veterinario tiene la opción de intentar nuevamente o de cancelar. El sistema brinda la opción de intentar nuevamente o de cancelar la operación. El veterinario decide cancelar la operación, el sistema descarta los datos ingresados hasta ese momento y no se realiza ningún registro en el sistema. Luego el sistema muestra un mensaje indicando de que se ha producido un error y no se ha registrado el diagnóstico completado. Luego este sería nuestro registro de diagnóstico. Denme un momento. Estamos en los 4. Revisar detalles, detenciones. Que sería el siguiente actor que va a tener el realizar detalles. Lo que se va a hacer es que en revisar detalles ya va a tener el caso de uso acceder a la web e iniciar sesión, ya que para revisar los detalles el usuario debe acceder a la web e iniciar sesión. Denme un momento. Ok, un momento. Hola a todos, me presento. Ya, listo, continuamos. Solo quería verificar si se está grabando con audio.
Ok, el cliente revisa los detalles de las atenciones. Revisar los detalles de las atenciones en el sitio web, lograr revisar los detalles de las atenciones. El 11 del 6 de 2023, el cliente, el propietario de la página web, va a ser el nombre del propietario del negocio, el detonante del cliente revisa los detalles de las atenciones, frecuencia de uso diariamente. Condiciones previas. Vamos a tener como... Disculpe. Ya. Como condiciones previas, vamos a tener que el cliente debe tener acceso a internet y a un dispositivo, el cliente debe haber creado una cuenta en el sistema, el flujo principal, vamos a ver el flujo principal. El cliente puede revisar los detalles de las atenciones que va a comenzar con el acceso a la página web y inicio de sesión en su cuenta. Una vez dentro de la cuenta, el cliente busca la sesión correspondiente y selecciona la opción revisar detalles de las atenciones. El sistema muestra una lista o resumen de las atenciones realizadas. El cliente puede elegir una atención específica para ver sus pequeños detalles. Luego, el cliente tiene la capacidad de revisar la información, tomar notas o realizar cualquier acción necesaria en relación a las atenciones registradas. Tenemos que el cliente accede a la página web, el cliente inicia sesión en su cuenta utilizando su nombre de usuario y contraseña, el sistema verifica la autenticación de las credenciales del cliente y concede el acceso a su cuenta. El cliente busca la sesión o opción para revisar detalles de las atenciones. El sistema muestra la opción de interfaz principal. El cliente presiona la opción revisar detalles de las atenciones. El sistema muestra una lista o resúmenes de las atenciones realizadas en su que pueden incluir información como la fecha, nombre del animal, el diagnóstico y los tratamientos. El cliente selecciona una atención específica de la lista para ver los detalles. El sistema muestra los detalles completos de la atención seleccionada, que puede incluir información adicional como procesos realizados e indicaciones de seguimiento y los costos asociados. Luego el cliente puede revisar la información tomar notas o realizar cualquier acción necesaria. Luego, como flujo alternativo, el cliente tiene problemas con sus credenciales de iniciar sesión, es el siguiente. El cliente intenta iniciar sesión, pero las credenciales son incorrectas o no existen. El cliente muestra un mensaje de error y proporciona las opciones para restablecer la contraseña o crear una nueva cuenta. El cliente elige restablecer la contraseña y el sistema envía enlaces o código de verificación al correo electrónico registrado del cliente. El cliente accede a su correo y encuentra el enlace de código de verificación y lo utiliza para restablecer su contraseña. Después de restablecer la contraseña, el cliente vuelve a intentar iniciar sesión y si las nuevas credenciales son correctas, se le concede acceso a su cuenta. Desde la interfaz principal de la cuenta, el cliente puede buscar la sesión al revisar los detalles de las atenciones y ver su lista o resúmenes de las mismas, así como acceder a los detalles completos de cada atención. Paso 1. El cliente accede a la página web. Luego el cliente inicia sesión en su cuenta utilizando su nombre de usuario y contraseña. El cliente verifica las credenciales del cliente, pero detecta que las credenciales son incorrectas o no existen. Luego el sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas y proporciona opciones para restablecer la contraseña o crear una nueva cuenta. El cliente selecciona la opción correspondiente para restablecer la contraseña. Luego el sistema envía un enlace o código de verificación al correo electrónico registrado del cliente. Luego el cliente accede a su correo electrónico, encuentra el enlace de código de verificación y utiliza para restablecer su contraseña. El sistema verifica el enlace o código de verificación y permite establecer la contraseña de nuevo, establecer una nueva contraseña. Una vez que se ha establecido la contraseña, el cliente vuelve a intentar iniciar sesión con las nuevas credenciales. Luego el sistema verifica las nuevas credenciales y, si son correctas, concede acceso a la cuenta del cliente. En la interfaz principal de la cuenta, el cliente busca la opción o sección para revisar detalles de las atenciones. El sistema muestra una lista o resumen de las atenciones realizadas, similar al flujo principal, y el cliente puede seleccionar los detalles completos de cada atención.
Luego, como flujo de sesión, el cliente experimenta un problema inesperado durante el proceso de iniciar sesión. En el siguiente, el cliente intenta iniciar sesión, pero el sistema detecta un problema en el proceso de autenticación y muestra un mensaje de error genérico indicando que no se puede completar el inicio de sesión en ese momento. Luego el cliente tiene la opción de intentar nuevamente o contactar con soporte técnico que para resolver ese problema, si el cliente para resolver ese problema, si el cliente elige intentar nuevamente, se repite la verificación de credenciales. Una vez que se ha solucionado el problema, el cliente vuelve a intentar iniciar sesión. El sistema verifica las credenciales. Si son correctas, se accede de nuevo el cliente al sistema desde la interfaz principal de la cuenta. El cliente puede buscar la sesión para revisar los detalles de la atención y ver una lista o resumen de las mismas, así como acceder a los detalles completos de la atención. Bueno, el cliente accede a la página web, el cliente intenta iniciar sesión en su cuenta utilizando su nombre de usuario y su contraseña. El sistema verifica las credenciales del cliente, pero detecta que no ha podido, que hay un problema inesperado en el proceso de su autenticación. El sistema muestra un mensaje de error genérico informando que ha ocurrido un problema y no puede completar el inicio de sesión. En ese momento, el cliente tiene la opción de intentar nuevamente o de contactar con servicio técnico para resolver el problema. El cliente selecciona la opción de intentar nuevamente y se repite el paso 2 para volver a verificar las credenciales que tenemos acá. Una vez se ha solucionado el problema, el cliente vuelve a intentar iniciar sesión con sus credenciales. El sistema verifica esas credenciales y si son correctas, concede el acceso a la cuenta del cliente. El cliente en la interfaz principal el- en, en la interfaz principal de la cuenta, el cliente busca la sección u opción para revisar los detalles de las atenciones. El cliente muestra una lista o resumen de las atenciones realizadas similar al flujo principal y el cliente puede seleccionar ver detalles completos de cada atención. Esto como revisar detalles de las atenciones. Luego tenemos el descargar archivos PDFs, que son esta extensión del revisar detalles de la atención. Podría haber formado parte de acá, pero realicé hacer otro flujo, otro caso, otra descripción de casos de uso, debido a que se hizo un poco complejo. Bueno, aquí tenemos nuestra identificación de historia de clase de uso, como ya lo hemos visto. Está todo ya especificado correctamente. Así que nos vamos directamente a las condiciones previas. Que las condiciones previas nos dicen que el cliente debe haber iniciado sesión en su cuenta en la página web. El cliente debe tener acceso a la sección de revisar detalles de las atenciones donde se encuentran los archivos en formato PDF disponibles para su descarga. Luego el cliente de, debe haber al menos un archivo PDF asociado a una atención específica en la lista de detalles de las atenciones. El cliente debe tener permisos y accesos autorizados para la descarga de archivos. Como flujo principal tenemos que el cliente utilice el caso de revisar detalles de atenciones para buscar y seleccionar las atenciones específicas que tiene el archivo PDF asociado. Dentro de las atenciones de la atención al cliente encuentra la opción de descargar archivo PDF. Al hacer clic la opción de descargar, el sistema verifica la disponibilidad y permisos de descarga del archivo PDF. Si todo es válido, el sistema descarga el archivo en el dispositivo del cliente. Una vez finalizado la descarga, el cliente puede acceder al archivo PDF en su dispositivo y utilizarlo según sea necesario. Paso 1. Vamos a aplicar el caso de revisar detalles de las atenciones que vimos en el caso anterior. Desde ahí, el cliente identifica una atención específica que tiene el archivo PDF asociado para su descarga. El cliente selecciona la atención deseada haciendo clic en ella. El sistema muestra los detalles completos de atención seleccionada. Dentro de los detalles de atención, el cliente encuentra la opción de descargar el archivo PDF. El cliente hace clic en la opción de descargar, el sistema inicia la descarga del archivo PDF en el dispositivo del cliente. El sistema verifica la disponibilidad y permiso de descarga del archivo PDF. Una vez finaliza la descarga, el cliente puede acceder al archivo PDF en su dispositivo y utilizarlo según sea necesario. Como flujo alternativo, aplicamos el caso de resolver detalles de atenciones
El cliente intenta, el cliente identifica una atención específica que tiene un archivo PDF asociado para su descarga. Al seleccionar la atención, el sistema muestra los detalles completos y el cliente busca la opción de descargar archivo PDF. Sin embargo, el sistema detecta un problema técnico y muestra un mensaje de error indicando que la descarga no puede completarse en ese momento. El cliente tiene la opción de intentar descargar nuevamente más tarde y puede tomar acciones como volver atrás y cerrar la ventana actualmente. Bueno, aplicamos el caso de uso anterior que vimos. El cliente identifica una atención específica que tiene el archivo PDF asociado para su descarga. Luego el cliente selecciona la atención deseada haciendo clic en ella. El sistema muestra los detalles completos de la información seleccionada. Dentro de los detalles de la atención, el cliente busca la opción de descargar el archivo PDF. El sistema detecta que el archivo PDF no está disponible en ese momento debido a un problema técnico. El sistema muestra un mensaje de error indicando que la descarga del archivo PDF no se puede completar en ese momento. Luego el cliente tiene la opción de intentar descargar nuevamente más tarde. El cliente elige intentar descargar nuevamente más tarde y puede volver atrás o cerrar la ventana actualmente. Luego, flujo de excepción. Aplicamos el caso de uso de revisión de detalles de atenciones. El cliente identifica la atención específica con un archivo PDF asociado para su descarga. Al seleccionar el sistema Al seleccionar la atención, el sistema muestra los detalles completos y el cliente busca la opción descargar archivo PDF. Sin embargo, el sistema detecta que el archivo PDF asociado no existe o no está disponible y muestra un mensaje de error indicando esta situación. Bueno, aplicamos el caso de uso anterior, que es revisar detalles de atenciones para ya no hacerlo más largo. Luego, el cliente identifica la atención específica que tiene un archivo PDF asociada para su descarga. Luego el cliente selecciona la atención deseada haciendo clic en ella. El sistema muestra los detalles completos de la atención seleccionada. Dentro de los detalles de la atención, el cliente busca la opción de descarga el archivo PDF. El sistema detecta que el archivo PDF solicitado no existe o no está disponible. Luego el sistema muestra un mensaje de error indicando que el archivo PDF no se puede descargar, no se puede encontrar o no está disponible en este momento para el usuario. De esta manera el usuario ya no podría descargar. Esta sería una explicación de mi descarga de archivo PDF. Verifico que se está grabando. Todo ok. Continuamos con el último, el caso 7, el realizar pago. Okay. Aquí de nuevo podemos visualizar la plantilla de especificaciones donde vemos ya los datos que hemos visto repetidamente y donde solo modificamos algunas cosas, realizar pago, el nombre del caso de uso, el objetivo final, que va a ser realizar pago del servicio, el detonante, el dueño del propietario del negocio, va a ser el dueño de la clínica veterinaria, el detonante, el cliente ejecuta un pago, como tenemos en nuestro diagrama día. Para realizar un pago, aquí vamos a aplicar los tres componentes, los tres casos de uso de acá. ¿Por qué? Porque para realizar un pago debes coger un método de pago y puede ser entre efectivo o tarjeta de crédito. Condiciones previas. El cliente debe tener un método de pago válido. Ya debe haber escogido su método de pago. Luego, otra condición, el cliente debe estar en la clínica veterinaria donde se va a realizar el pago. Flujo principal. El cliente se acerca al sistema de la veterinaria y selecciona la opción realizar pago. El sistema solicita al cliente que elija el método de pago y el cliente elige pagar con tarjeta de crédito. A continuación, el sistema muestra un formulario para registrar los detalles de la tarjeta de crédito. Luego, el cliente completa el formulario con los datos de su tarjeta y el sistema los valida. Luego, los datos son validados, el sistema procesa la transacción y realiza el cargo correspondiente a la tarjeta de crédito del cliente. Luego, muestra un mensaje de confirmación al personal de la clínica y al cliente, incluyendo el pago que se ha realizado con éxito. Por último, el sistema se encarga al cliente de dar un comprobante de pago y finaliza el proceso de pago. Paso 1. El cliente accede al sistema de la veterinaria, el sistema le muestra su interfaz del sistema, luego selecciona la opción realizar el pago, el sistema solicita al cliente que seleccione un método de pago,
Luego el cliente elige la opción de pago con tarjeta de crédito. El sistema muestra un formulario para ingresar los detalles de la tarjeta de crédito como número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. El cliente ingresa los detalles de la tarjeta de crédito en el formulario del sistema, luego el sistema valida los datos ingresados para asegurarse de que estén completos y correctos. Luego los datos son validados y el sistema procesa la transacción y realiza el cargo correspondiente en la tarjeta de crédito del cliente. Luego el sistema muestra un mensaje de confirmación al personal de la clínica y al cliente, indicando que el pago se ha realizado con éxito. Luego el sistema entrega al cliente un comprobante de pago y finaliza el proceso de pago. Luego, como flujo alternativo, el cliente se acerca al sistema de la veterinaria y selecciona la opción de realizar pago. El sistema solicita al cliente que elija un método de pago y aquí el cliente elige pagar en efectivo. A continuación, el sistema muestra el monto total a pagar al cliente. El cliente entrega el dinero en efectivo al personal de la clínica, quien verifica el monto y registra el pago en el sistema. Una vez registrado en el sistema, muestra un mensaje de confirmación al personal de la clínica y al cliente indicando que el pago se ha registrado correctamente y finalmente el personal de la clínica entrega al cliente un comprobante de pago en efectivo. Ok. Paso 1, el cliente se acerca al sistema de la veterinaria, el sistema le muestra su interfaz, selecciona la opción de realizar pago, el sistema solicita al cliente que seleccione su método de pago, el cliente selecciona la opción de pagar en efectivo, el sistema muestra el monto total a pagar al cliente, el cliente entrega el dinero en efectivo al personal de la clínica, el personal de la clínica verifica el monto y registra el pago en el sistema muestra un mensaje de confirmación al personal de la clínica y al cliente, indicando de que el pago se ha registrado correctamente. Luego el personal de la clínica entrega al cliente un comprobante de pago en efectivo. Luego tenemos el flujo de sección. El cliente se acerca al sistema de la veterinaria y selecciona la opción realizar pago. El sistema solicita al cliente que seleccione el método de pago, el cliente selecciona pagar con tarjeta de crédito, el cliente muestra un formulario para ingresar los detalles de la tarjeta de crédito, pero al intentar registrar los datos, el sistema detecta que son incorrectos o inválidos. En consecuencia, se muestra un mensaje de error que se le brinda al cliente la opción de corregir los datos e intentarlo nuevamente. Sin embargo, incluso después de realizar las correcciones, el sistema sigue detectando que los datos son incorrectos. Ante esto se muestra un mensaje de error y proporcionan opciones de contacto de recibir ayuda. El cliente puede elegir entre contactar con la persona de la clínica o contactar con los servicios técnicos, con el soporte técnico y para resolver este problema con el pago. Una vez en contacto con el personal de la clínica, se brinda la asistencia necesaria para solucionar el problema. Una vez resuelto, el cliente tiene la opción de volver a intentar el pago de la tarjeta con créditos siguiendo el flujo principal. Bueno, el cliente se acerca al sistema de la veterinaria, el sistema le muestra su interfaz, el sistema selecciona la opción de pago, el sistema solicita al cliente que seleccione un método de pago, el cliente elige la opción de pago con tarjeta de crédito, el sistema le muestra el formulario para ingresar los detalles de la tarjeta de crédito, el cliente intenta ingresar los detalles de su tarjeta de crédito en el formulario, el sistema detecta que los datos ingresados son incorrectos o inválidos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que los datos de la tarjeta no son válidos. El cliente tiene la opción de corregir los datos de la tarjeta e intentarlo nuevamente. El cliente realiza las correcciones necesarias en el formulario del sistema. Si el sistema vuelve a validar los datos ingresados, el sistema detecta que los datos de la tarjeta de crédito siguen siendo incorrectos o inválidos. El sistema muestra una opción de mensaje de error indicando que los datos de las tarjetas no son válidos y proporciona opciones de contacto para recibir ayuda. Aquí el cliente tiene la opción de contactar con el personal de la clínica y al servicio de soporte técnico para resolver el problema con el pago. Luego el cliente elige la opción correspondiente y se comunica con el personal de la clínica para obtener asistencia adicional. El personal de la clínica brinda la ayuda al cliente para solucionar el problema con el pago.
con la tarjeta de crédito. Luego, una vez que se ha resuelto el problema, el cliente puede volver a realizar el pago con la tarjeta de crédito siguiendo el flujo principal. Eso sería todo el realizar pago. Vamos a darle a guardar. Y aquí ya tendríamos el actor con realizar pago. Con todo esto ya habríamos hecho todas las plantillas de mi caso de uso, con todos sus words y todo el diagrama. Así que procederíamos a hacer el diagrama de clases, que lo tenemos acá. Primero, para resolver mi diagrama de clases, lo que he hecho ha sido identificar las clases que iré a usar y relacionarlas una por una. Como podemos ver, la clase sitio web, clínica veterinaria, el sitio web va a estar relacionado con el cliente y la historia clínica. Bueno, tenemos la clase clínica veterinaria, la clase veterinario, tratamientos, procedimientos, diagnósticos, atención animal, a mascotas, historia clínica, el auxiliar, el cliente, el método de pago, los archivos PDF y las mascotas. Vamos a darle una introducción rápida de las cardinales y sus relaciones. El sitio web se relaciona con el cliente. Un sitio web va a tener muchos clientes, o sea, muchos visitantes, y un visitante va a visitar un sitio web en ese momento. ¿Vale? Me refiero a ese momento. Un cliente va a tener muchos métodos de pago y un método de pago lo va a tener un cliente. No, un método de pago lo tienen muchos clientes. Aquí ha sido un error mío. Bueno, lo van a tener muchos clientes. Ok, continuamos. Luego tenemos que un cliente va a poder revisar muchos historiales clínicos, pero ese historial clínico le pertenece a un cliente. Un cliente le va a registrar sus datos un auxiliar, pero un auxiliar le registra muchos clientes. Luego, un cliente tiene una o muchas mascotas, pero una mascota le pertenece solo a un cliente, en el caso de nuestro veterinario. Lo que se va a realizar los pagos, todo eso solo va a ser una persona. Luego tenemos que el cliente puede descargar ninguno o muchos archivos PDFs, así como ese archivo PDF lo puede descargar solo un cliente. Luego el archivo PDF va a tener registrado lo que va a ser una o muchas atenciones de los animales. Digo, un archivo PDF va a tener registrado una atención animal, pero esa atención animal va a tener entre uno o muchos archivos PDFs. La atención animal lo va a realizar una mascota y una mascota puede realizar muchas atenciones. Luego, el veterinario realiza una o muchas atenciones y esa atención lo realiza un veterinario. Luego, como hemos visto, una atención va a tener un diagnóstico y ese diagnóstico lo va a tener una atención, pero ese diagnóstico va a tener uno o muchos procedimientos. Como un procedimiento lo va a tener solo un diagnóstico, lo mismo aplica con tratamiento. Un diagnóstico va a tener uno a muchos tratamientos, como ese tratamiento lo va a tener solo un diagnóstico. Luego, esa atención animal que tenemos lo va a tener una historia clínica que le va a pertenecer a un cliente, ¿vale? Pero esa historia clínica va a tener registrado muchas atenciones de dicho animal. Y esa atención va a estar en un sitio web que va a ser de la veterinaria. Pero el sitio web va a tener muchas historias clínicas. Luego tenemos el auxiliar. Un auxiliar va a estar en una clínica, pero una clínica va a tener de uno a muchos auxiliares. También es otro caso. Y aquí vemos que el auxiliar va a registrar uno a muchos clientes, igual que a uno a muchas mascotas, y esa mascota y ese cliente van a ser solo registrados por un solo auxiliar. Creo que eso ya serían todas las relaciones, están un poquito confusas, pero sí se entiende. Digamos que aquí tenemos la historia clínica. No, aquí está. La historia clínica se va a almacenar en un archivo PDF y en ese archivo PDF que va a estar almacenado la historia clínica de la mascota que se quiere descargar en el archivo PDF lo va a realizar el cliente. El cliente va a ser el que lo va a descargar.
Vale. Aquí la información que tienen las relaciones de atención al cliente con archivo es solo una información más adicional que serían los datos del archivo. Si nos vamos a nuestro diagrama de clases, que es un poquito más complejo, lo que tenemos es si nos vamos a las primeras son entre clínica y sitio web. Podemos ver que acá en sitio web lo que sería esta versión, vamos a hacer un poco de zoom. Acá, acá está. Tenemos el ID que sería hasta versión que tenemos acá. Sería lo que son atributos de la clínica, donde dice clínica versión es de tipo clínica veterinaria. La clínica veterinaria, hasta que es tipo de clínica veterinaria, aparece de acá. ¿Por qué? Por su tipo de relación, que es de uno a uno. Cuando se trata de uno a uno, se manejan las relaciones, como las migraciones por atributos. Digamos, como es de uno a uno, aquí vamos a tener la clínica veterinaria, tanto como que en clínica veterinaria va a tener el sitio web. Si lo ven, sitio web tipo sitio web. También como forma parte de un atributo, va a tener que estar en el constructor. Y como va a estar en nuestro constructor, vamos a necesitar también un método que llame a ese atributo que va a estar acá. Obtener sitio web de tipo sitio web, de una clase sitio web. Luego, si ven que tenemos esos corchetes, es gracias a es una lista. Aquí tenemos clientes visitantes, o vamos a ver mejor, se va a entender mejor con historias clínicas. Bueno, historiales clínicos, donde vamos a tener listas, va a ser gracias a los de uno a muchos. Si vemos acá, nos vamos hacia acá, tenemos de acá de uno a muchos. No importa si es de muchos o a uno a muchos, de cinco a muchos, con tal de que sea hacia muchos. Como hemos visto, el sitio web va a tener muchos historiales clínicos, muchas historias clínicas, de uno a muchos. Bueno, en este caso también tendría más sentido de que sea de muchos. Bueno, nuestro sitio web va a tener muchas historias clínicas. Como es una relación de uno a muchos, nuestro sitio web va a contener una lista de las historias clínicas. Por eso están los corchetes, va a tener, digamos, esa historia clínica le pertenece al dueño Juan, el otro le pertenece al dueño tal, tal, así va a contener una lista con diferentes atributos, etcétera. También con visitantes de clientes. Luego tenemos acá una relación de veterinario. Es en una veterinaria va a haber de uno a muchos veterinarios. Por ende, como es de uno a uno, veterinarios va a contar con una lista de veterinarios, los cuales van a trabajar en esa clínica veterinaria. Luego tenemos de veterinario con, se pueden trabajar. Uy, claro, con clínica veterinaria. Tenemos también una lista de auxiliares porque en una clínica pueden trabajar de uno a muchos auxiliares. Por ende, la clínica necesita tener una lista de sus auxiliares. Por eso, como además de uno a mucho, la lista va a ir donde está el uno. Ténganlo en cuenta. El diagnóstico. Como hemos visto, diagnóstico tiene de uno a muchos tratamientos y de uno a muchos procedimientos. Por ende, va a tener ese diagnóstico una lista de todos sus procedimientos como tantos tratamientos, que también van a formar parte de nuestro constructor y van a obtener procedimientos y métodos. Vemos aquí que un diagnóstico le pertenece a una atención y una atención va a tener un diagnóstico. Por ende, se va a manejar por atributos, como ya les dije, y vamos a ver que diagnóstico va a tener su atributo atención del tipo atención animal y atención animal va a tener su atributo diagnóstico del tipo diagnóstico. Luego vemos que un diagnóstico puede tener muchos archivos PDFs, pero un archivo PDF le va a pertenecer a un solo diagnóstico. Así que esa atención animal va a tener su lista de archivos PDF. Disculpen si está un poquito enredoroso. Luego, aquí un animal tiene muchas atenciones. Por ende, ese animal va a tener su lista de atenciones.
como vemos, atenciones de tipo atención animal. Bueno, puede tener. Claro, un cliente puede tener muchas mascotas, por ende se necesita conocer esas mascotas, como estamos hablando en algo plural, y así también como lo dice la relación, la cardinalidad, el cliente va a necesitar esa lista de mascotas. Nuestra clínica, la clínica va a necesitar saber la lista de mascotas de ese cliente, así que será una lista. Se intuye por la cardinalidad y por lógica también. Luego, un cliente puede descargar los archivos PDFs. El cliente va a necesitar la lista de esos archivos descargados. Luego tenemos muchas cardinalidades, pero ya viendo con eso, se puede intuir un poco más. Vamos con historia clínica. Ok, acá está. Un cliente puede visualizar de una muchas historias clínicas. Entonces, vamos a ver que nuestro cliente va a necesitar tener su lista de historias clínicas, historiales clínicos de su mascota. ¿Qué más tenemos con historia clínica que se relaciona? Claro, va a tener muchos archivos PDFs, va a tener su... aquí me faltó poner el array, ¿no? Pero sería una lista. Luego vamos a ver que también en la historia va a estar una mascota y una mascota es de uno a uno, se manejaría por atributos y de muchos. Claro, aquí es de uno a muchos, como lo vimos. Y eso sería lo que sería todo el diagrama de clases. Si lo vemos aquí un poquito más darle un zoom para que se pueda visualizar todo. Ya con la cardinalidad que expliqué se debería entender más. Como ya expliqué aquí también sus relaciones. Los que son de aquí, recuerden que aunque sea una clase, debe contar con sus atributos propios y con su identificador único. Que todas mis clases van a tener su ID, su tipo de dato, sus, sus identificadores que vienen de ellos, que van a ser nombre, dirección, teléfono, horario de atención. Estos son datos propios. Ya recién después de algunos atributos comunes ya vienen los que sería por las cardinalidades, el sitio web, en mi caso de la clínica, el sitio web, las listas que se crean de uno a muchos, etcétera. Como se ve, el diagrama de clase. Esto le estaré poniendo en mi cuaderno de informes del TR1. Ok, para ahorrarnos un poco más de tiempo, pasemos a lo que sería nuestro diagrama de componentes. Un momento. Ok, tendríamos lo que es nuestro diagrama de componentes, que sería de nuestro sistema de la guardería. Vale. En el diseño del sistema de la guardería he aplicado el patrón de capas para organizar y separar las responsabilidades de los diferentes componentes. Vamos, patrón de capas. Aquí están las capas presentación, lógica de negocio, acceso a datos, base de datos, capa de cliente. La capa de cliente, como podemos ver, contiene el componente cliente. En este componente representa al cliente que va a interactuar con el sistema a través de un navegador web. Este componente, esta capa tiene una relación con el componente browser. El componente cliente se relaciona con el componente browser que proporciona la interfaz gráfica para que el cliente pueda acceder y utilizar el sistema. Luego podemos ver que tenemos la capa presentación. La capa presentación cuenta con el componente acceso al sistema, que va a venir a ser el responsable de gestionar el acceso y la autenticación a los usuarios al sistema. Proporciona la funcionalidad para que los usuarios inicien sesión y accedan a las diferentes funcionalidades del sistema. Luego podemos ver que tenemos el menú del sistema. El menú del sistema proporciona un menú intuitivo y fácil de usar para que los usuarios naveguen por las distintas funciones y opciones que tiene el sistema, como que sería cuando registra el auxiliar
los datos del dueño, los datos de la mascota, el veterinario registra las atenciones a las mascotas. Luego, Luego tenemos que la relación entre los componentes, el componente de acceso a datos se relaciona con el componente de menú, ya que el usuario inicia sesión y se le presenta el menú para que pueda seleccionar las funcionalidades disponibles. Luego podemos ver que tenemos también nuestra capa, creo que va a ser un poco más de zoom, tal vez no se visualiza bien, nuestra capa lógica de negocio. Podemos ver que nuestra capa lógica de negocio está compuesto, tiene muchos componentes de gestión, como podemos ver acá. Es Esta capa va a contener varios componentes de gestión, como se está viendo, como la gestión de dueños, mascotas, atención al animal, diagnósticos, historias clínicas, pagos. Cada uno de estos componentes se encarga de procesar y manejar la lógica de negocio, específica, específica relacionada con su respectiva área. O sea, vamos explicando así la funcionalidad de cada componente. Por ejemplo, mira, el componente de gestión de dueños se encarga de administrar la información de los dueños de mascotas, como registros, actualización y eliminación. El componente de gestión de mascotas se registra su actualización y eliminación. El componente de gestión de mascotas se encarga de gestionar la información de las mascotas, como sus registros o asignación de dueños correspondientes. De manera similar, los demás componentes de gestión tienen sus responsabilidades específicas en sus respectivas áreas. Luego también tenemos lo que sería la continuidad, que sería que la capa de acceso a datos. Nuestra capa de acceso a datos eh, tiene componentes como el componente de acceso a la base de datos. Este componente se encarga de establecer la conexión y realizar operaciones de acceso a la base de datos del sistema. Proporciona los métodos para recuperar y almacenar datos en la base de datos. Luego tenemos el componente repositorio, que son responsables de interactuar con el componente de, de acceso a base de datos para realizar operaciones específicas relacionadas con la persistencia de los datos. Por ejemplo, el repositorio de dueños puede tener métodos para recuperar, almacenar o eliminar datos de los dueños en la base de datos. Luego tenemos nuestro componente entidades de datos. Este componente van a representar las estructuras de los datos utilizadas en el sistema y se utilizan para almacenar, transportar la información en las operaciones de acceso a datos. Bueno, el componente de acceso a datos se relaciona directamente con la capa de base de datos, ya que es el responsable de establecer y gestionar la conexión con la base de datos. Luego tenemos lo que sería nuestra capa de base de datos, que tiene el componente... disculpen, aquí es DB, que tiene el componente DB veterinaria, que es el, que es el, que es el sistema de gestión de base de datos utilizado para almacenar la información del sistema de la veterinaria, incluyendo las tablas. Aquí sería veterinaria. Solo que no se ha guardado, no se había guardado. Tenemos listo. Bueno, esa sería una pequeña explicación de mi diagrama de componentes. Como han visto, he aplicado en mi diagrama de componentes el patrón en capas para poder darle una mejor organización y explicación. Así que procederé a explicar mi diagrama de despliegue. Ok, voy a darle un poco de zoom. ¿Qué pasó? Listo. Quiero que ya se visualice bien. Ok. Bueno, aquí en nuestro diagrama todo inicia cuando el usuario, a través de un teclado monitor, accede a la aplicación de la veterinaria mediante un navegador Workstation que proporciona un espacio de trabajo interactivo y amigable. Este usuario envía una solicitud o petición HTTPS al servidor web
que utilizaremos para, bueno, que utilizaremos un servidor del Power ECNI R740, diseñado para garantizar el rendimiento y óptimo y las responsabilidades constantes. Dentro de este servidor se encuentra el servidor Apache, un popular servidor web de código abierto que permite procesar solicitudes y proporcionar un entorno seguro de ejecución de la aplicación web. En el servidor Apache se aloja la aplicación web PHP, que es el corazón de nuestro sistema de la veterinaria, donde va a contener los siguientes componentes que viene a ser el acceso al sistema y el menú de sistemas en este servidor, que va a recibir una solicitud HTTPS del navegador. Y de paso también el servidor del Power R740, que alberga el servidor Apache y la aplicación web, también está conectado con otro servidor, el servidor R940. Este servidor adicional también cuenta con un servidor Apache, como vemos acá, y una aplicación web PHP, garantizando la redundancia y la disponibilidad del sistema en caso de fallos o altas demandas. Esta aplicación contiene una serie de componentes claves que incluyen los que ya vimos anteriormente: nuestra gestión de dueños, gestión de diagnóstico, gestión de mascotas, historias clínicas, gestión de animales y gestión de pagos. Una vez que la solicitud de peticiones HTTPS llegan al servidor web, la aplicación web va a procesar esa conexión, y mediante una conexión TCP o IP se va a conectar con nuestro servidor de base de datos, donde se encuentra el USB de la base de datos de nuestra biblioteca, que contiene el motor de base de datos MySQL. Bueno, en resumen, en esta exposición hemos presentado lo que sería el diagrama de despliegue. Vamos a poner de nuestro sistema. El diagrama de despliegue de nuestro sistema de la veterinaria, destacando la iteración entre los usuarios y el servidor Power R740, el servidor Apache y la aplicación web y la base de datos. Esta arquitectura robusta, como lo vemos, establece y permite ofrecer una plataforma segura y eficiente a la gestión de la veterinaria. Con esto ya estaría finalizando lo que sería ya mi exposición. Como hemos visto aquí, el segundo tema ha sido el diagrama de despliegues, donde vemos al usuario cómo está interactuando, cómo está interactuando en una versión casi ya real de cómo funciona nuestro sistema, cómo está haciendo la iteración por un teclado monitor, al workstation. El workstation por una conexión va a ir a nuestro servidor, que se va a conectar con el Apache con la aplicación web. La aplicación web va a brindar lo que va a ser el acceso al sistema. Del acceso al sistema va a brindar al menú del sistema. Luego, por una conexión HTTPS, conectaría con otro servidor que va a contener lo mismo que el servidor anterior. Bueno, no literalmente lo mismo, solo que va a tener lo mismo, un servidor Apache. Y ese servidor Apache va a contar con sus aplicaciones web PHP, como hemos visto aquí, que contiene 6, que serían componentes. Luego de esto, la aplicación web PHP va a realizar una conexión TCP/IP a la base de datos, donde se va a encontrar nuestro monitor de base de datos MySQL. Bueno, con eso ya sería toda mi exposición sobre el TR1, de cómo lo he realizado. Agradezco su atención y quedarse hasta la final del video, y conmigo será hasta la próxima. Cuídense.